Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Inteligencia de Negocio. Hoy vamos a ver un video relacionado con las dimensiones que cambian lentamente. Vamos a usar un elemento en Visual Studio. Para eso vamos a utilizar el caso de Americans. Entonces debemos primero crear un proyecto de tipo Integration Service. ¿Ya? Le colocan el nombre que ustedes desean. Y comenzamos. Esto va a quedar disponible en el directorio de repos de Visual Studio. Entonces, como ya es de costumbre, quedamos en Control Flow, el Data Flow Task. Vamos a crear nuestro primer elemento y para eso necesitamos primero conectarnos a una base. Vamos a utilizar la tabla de clientes. Para eso vamos a utilizar el elemento OLDB de otras fuentes. Recuerden que podemos usar cualquier otra transformación, pero siempre para conectarnos vamos a utilizar otras fuentes y de tipo OLDB para este ejemplo. Creamos, ¿cierto? O seleccionamos, en el caso de que no lo tengan creado, la base de datos Americans y la tabla clientes. Entonces vamos a hacer como cualquier modelo de Data Warehouse, cargar nuestra primera tabla de clientes, ¿ya? La dimensión de clientes. Para eso vamos a buscar el elemento componente Slowly Chaining Dimension. Lo juntamos, ¿ya? Y este tiene un wizard. Con ese vamos a nosotros a hacer paso a paso cómo cargar esta dimensión. Es muy sencilla. Hacemos siguiente y buscamos American Data Warehouse. Aquí seleccionamos la DIM clientes. Esta va a ser nuestra primera carga. Aquí, como se fijan, este elemento identifica todas las columnas de la dimensión y también las de input. El K-tape nos va a decir si es una clave de negocio o no es una clave. Entonces, el primer elemento que tenemos que seleccionar es el ID cliente, que sería el código del cliente. Sería nuestra clave de negocio. Con este elemento va a poder identificar si los datos son nuevos, si hay que actualizarlo o hay que versionarlo. Luego empezamos a seleccionar todas las columnas, ¿ya? Y le colocamos simplemente que no es una clave. Damos siguiente. Aquí vemos los tres tipos de elementos que aprendimos en clase. Las que se eliminan simplemente, las que se actualizan o las que manejan un histórico. Vamos a utilizar el tipo 3, ¿ya? O en este caso el tipo 2 de histórico. Y vamos a seleccionar todos los elementos, es decir, la edad, el nombre y el estado civil, que sean nuestras columnas que pudiesen cambiar en el tiempo. Damos siguiente, ¿ya? Y aquí en nuestra columna de comienzo y de fin colocamos la fecha de inicio y fecha de término, que sería la fecha en la cual termina y se versiona históricamente nuestro elemento. Aquí seleccionamos la fecha de creación, que es un parámetro que viene en este componente. Y con eso ya tenemos todo específicamente terminado. Le damos siguiente y este componente hay que deseleccionar el enable y al finalizar este componente crea otros elementos que hacen posible que se actualice o se inserte un nuevo datos. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Si se fijan, hay 1000 filas que pasaron por todos estos elementos de este componente. Cerramos el modelo y vamos a revisar si la dimensión cliente tiene estos 1000 elementos. Le damos, seleccionamos un top
Y ahí vemos efectivamente que podemos ya cargar nuestra primera dimensión. Y todos tienen una fecha de inicio que es la del día de hoy. Ahora va a ser algo más entretenido. ¿Ya? De partida no tenemos la versión. ¿Ya? Este elemento no nos proporciona la versión, así que vamos a tener que hacer algo distinto. Vamos a tener que hacer un script. Podemos hacerla de diferentes maneras. Nosotros lo vamos a hacer con un script. ¿Ya? Para eso vamos a diseñar un script. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos seleccionar la mayor fecha de término de la dimensión cliente, agrupada por el código de cliente. Esto lo vamos a dejar en una temporal, pero antes de eso vamos a condicionar de que la fecha esté nula. Ah, no, aquí tenemos una salvedad, no es la fecha de término, es la versión. Perfecto, si recuerden lo que queremos colocar, es la última versión. La fila puede haberse repetido n veces, porque en la historia va cambiando, quizá una edad va cambiando todos los años. Entonces lo que queremos ver es la versión. De aquí corrijo y coloco versión, si es null le coloco 0 y después hago un alias como max version. ¿Ya? Y ahora coloco un gato, ¿ya? Y hago una tabla temporal. Le voy a poner max version. Ahora tengo que cruzarla. Tengo que cruzarla con la dimensión. ¿Ya? Y para eso tengo que actualizar la dimensión, seteando la versión. Y para eso vamos a utilizar la misma de inversión. Vamos a colocarle un alias y vamos a hacer un let join con la tabla temporal. Le coloco un alias y luego lo relaciono por el código de cliente. Y luego tengo que ver que la fecha de término sea nula. O sea, no sea nula. Ah, no, aquí tengo un error. Ya. Sí. En la temporal tengo que ver las fechas de términos que no son nulas. ¿Ya? Es decir, las que quedaron en la historia. ¿Cierto? Que recuerden que la última fecha de término es la nula. Y a la última fecha de término es a la que le tengo que colocar la versión. Recuerden que si tengo repetido n veces, ese n veces más 1 es donde la nueva versión va a tener ese registro. Entonces, como es versión más 1, aquí me falta agregar un valor más en la actualización. En este update vamos a hacer algo parecido a lo de arriba, is null,
y además le vamos a colocar un +1. Con esto ya solucionamos, ya estaría perfecto. Analicen bien estas dos consultas. Vamos a copiar esto y lo vamos a llevar al Visual Studio. Así aquí, nuevamente, vamos a volver atrás un poquito, seleccionamos la cajita que tiene Tags Editor. Este es un nuevo componente que no lo hemos visto. Aquí podemos colocar consulta en SQL Statement. Colocamos la consulta, seleccionamos la conexión y ya estamos listos para probar. Hacemos Start y se empiezan a insertar los elementos. Perfecto. Ahora aquí no hemos hecho ningún cambio, ¿ya? Porque simplemente todas van a quedar en 1, porque es nuestra primera versión, y vamos a hacer un ejemplo para que esto funcione, ¿ya? Supongamos que alguno de los clientes cambia, por ejemplo, su edad. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a irnos a Américas y en clientes vamos a la edad, vamos a cambiarla de 50 a 10. Entonces de 50 me estoy refiriendo al cliente 3. Copiamos ese identificador. Entonces simplemente para efectos de prueba actualizamos. Entonces supongamos que el cliente cambió de edad. Aquí algo bien, elegí un número bien distinto para que se note. De 50 cambia a 10. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Botón derecho, antes de la actualización, vamos a agregar un elemento de vista. Antes del insert, vamos a agregar un elemento de vista que se llama Enable Data Viewer. Vamos a ejecutar y va a aparecer los elementos que están cambiando. ¿Se fijan? Aparece el cliente 3, ahora va a cambiar a 10. Por lo tanto, ese elemento lo va a actualizar y también lo va a insertar. Perfecto. Le damos terminar. Y ahora revisemos la dimensión. Vamos a volver a ejecutar la dimensión. Y si se fijan, sigue siendo 50, pero ahora terminó. La versión no cambió porque es la misma versión 1, pero terminó. La fecha de término se le puso una fecha de término. Queremos ver el siguiente registro de Josefa, que es el cliente número 3. Para efectos de prueba, vamos a hacer un order by por código de cliente. Vamos a hacerlo de forma ascendente. Y ahora, voilà. Josefa pasó de 50 a 10 y con una versión 2. Perfecto. Espero esto les haya servido. Nos vemos. Adiós.